Hola, bienvenidos. Soy Mariluz Ballesteros, creadora y anfitriona de la Cumbre Despierta tu Propósito, con la cual podrás despertar tu propósito de vida con tu esencia única para crear la vida que sueñas y que sabes que mereces. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Es una mujer arrolladora, valiente, con una energía maravillosa, una apasionada y amorosa, enamorada de la vida, autora de los libros ¿Y tú qué crees? Y tu poder ninja. Así que te invito a que te pongas cómodo, tengas a tu mano la bebida favorita, una libreta para tomar apuntes y que te dejes sorprender y disfrutes de su sabiduría y su experiencia. Con ustedes, Eva Sandoval. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, Mariluz. Un placer estar aquí. Bueno, como les comentaba, es una mujer arrolladora, es una mujer emprendedora y quiero arrancar con una pregunta que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo es que siendo empresaria y dueña de 4 empresas, fundadora, desarrolladora de estas empresas, decide un día dejar todo y empezar a vivir desde sus deseos más profundos, desde su esencia? ¿Cómo sucede esto, Eva? Y sucede porque realmente yo no estoy haciendo lo que quiero hacer. Yo me he dejado llevar por una programación que tenía y la vida, yo de repente me doy cuenta de que la vida yo me siento en un lugar que no es el mío. Y entonces, pues me doy cuenta de que estoy haciendo muchas cosas por otras personas, por lo que marca la sociedad, por lo que marca un poco la familia también, y estoy haciendo algo que realmente no me llena, ¿no? Entonces, llega un momento, y yo lo describo así, mis sensaciones como que la balanza de lo que estoy haciendo ya no pesa, ¿no? Ya mis sentimientos son muy de insatisfacción, de infelicidad, empiezo a cuestionarme muchas cosas, empiezo pues a darme cuenta de que yo no soy quien quiero ser. Entonces, eso es lo que a mí realmente me lleva al cambio, una sensación profunda de ahí falta algo, ¿no? Es como que todo está y yo no, ¿no? O sea, yo solamente soy como una especie de robot que va haciendo cosas y se va levantando por la mañana y va haciendo lo que toca y va haciendo lo que se supone que tiene que hacer, pero en realidad no me siento feliz con eso, ¿no? Ok, Eva, y estoy segura que tal vez tuviste un evento específico que fue el que marcó el antes y el después, el inicio de esta nueva etapa, cuando ya tú realmente dices, no puedo continuar así, debo tomar riendas y buscar lo que realmente me mueve. ¿Nos puedes contar qué de pronto fue lo que pudo haber sucedido en tu vida que haya marcado el inicio de esta nueva etapa y percepción de tu vida? Sí, yo en realidad no siento, o sea, recuerdo un punto de inflexión en el que yo ya digo hasta aquí, ¿no? El momento en el que me doy cuenta de que ya no puedo más seguir ahí. Y lo que es en realidad es un cúmulo de fracasos personales, profesionales, o sea, y eso es muy interesante porque muchas personas viven los fracasos como algo malo. Y en realidad el hecho de que yo estuviera fracasando fue lo que me llevó luego a hacer el cambio. Entonces, para mí el gran detonante de eso es que yo sigo esforzándome y esforzándome por una cosa y no veo los resultados que yo quiero, que se supone que tendría que tener esforzándome de esa manera. Entonces, esa sensación de fracaso me lleva como una especie de desesperación, de, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo esté haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer y sigo sin ser feliz? Entonces, claro, esto igualmente es un cúmulo de muchas cosas y de mucho tiempo. Y creo que ahí como que realmente se acumula esa sensación de que las cosas no van bien. Y no van bien haciendo lo que se supone que he de hacer, ¿no? Entonces, realmente ese punto de estar fracasando es lo que me lleva a desesperarme y a decir, bueno, pues esto no es vida o esto no es lo que yo creo que ha de ser una vida, no sé lo que es, pero aquí yo necesito cambiar, necesito hacer cosas diferentes, necesito saber quién soy, Entonces, yo creo que podríamos describirlo como un gran fracaso, ¿no? A todos los niveles. A nivel personal, yo en aquel momento ni siquiera había escuchado nada de la espiritualidad y sí que tenía, a mí siempre
siempre ha estado en contacto conmigo el mundo de las artes marciales y ese es un mundo muy, muy interior. Entonces, durante mucho tiempo yo lo tomaba como algo tipo de descanso, en plan, pues yo trabajo y el arte marcial es como mi hobby, entre comillas. Y igualmente ese tipo de entrenamiento también hacía que yo de alguna manera estuviera en contacto con mi interior y por tanto pudiera hacer esa comparación de que en realidad yo no me sentía plena, ¿no? Sí, claro. Todas esas estrategias y esas tácticas que nos permiten como ir sensibilizándonos con lo que realmente somos y con nuestra esencia, son los que terminan siendo como nuestro amortiguador para poder dar ese paso, ¿no? Eso que realmente es nuestro llamado a lo que hemos venido a esta vida, ¿no? Quería saber qué pasó con tu entorno cuando tú decides cerrar todo, dejar a un lado lo que se supone debías haber hecho para tener éxito, felicidad, abundancia, y emprendes este nuevo viaje, ¿no? Este nuevo camino hacia tu interior, hacia tu redescubrirte y experimentarte desde otras áreas y ámbitos. ¿Qué pasa con tu entorno? ¿Qué pasa con tu familia, con la sociedad? Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo afrontaste la presión, como tú mencionabas a veces, que nos hace la familia y la sociedad de lo que se supone debemos ser y hacer? ¿Cómo lo manejas? Sí, hay un detalle importante que además creo que no he dicho nunca en público y que últimamente por las personas que llegan y me explican sus historias, que creo que es importante. Yo realmente escondo a mi familia porque en la última etapa yo tengo una empresa, paralelamente trabajo para otra empresa de videojuegos, ¿no? Entonces yo ganaba mucho dinero de una forma aparentemente muy fácil. Digo aparentemente porque me ocupaba menos tiempo del que le ocupa la mayoría, pero en realidad me utilizaba muchísima energía. Y yo realmente lo escondo porque está mal visto que yo o cualquier persona deje un trabajo que se supone que es un buen trabajo. Entonces eso es un detalle muy importante porque a muchas personas les pasa, como están viviendo ese cambio interior, de repente no encuentran todavía la fuerza, pues porque también cuando yo hice el cambio empecé a poner toda la atención en mí y toda mi presencia estaba en mi interior. Entonces yo no tenía fuerza, entre comillas, para enfrentarme, que en ese caso, en mi caso era así, a decirle a mi familia que yo estaba haciendo una cosa que ellos no iban a entender o que yo creía que no iban a entender. Entonces, durante un tiempo lo llegué a esconder. O sea, llegué a no decirle a mi familia que yo había dejado un trabajo en el que ganaba tanto dinero. Y, pero claro, al final, pues porque era obvio, ¿no? Que empecé a perder todo y empecé a no tener dinero y al final fue como casi un crack, ¿no? De decir, bueno, pues esto se ha roto, ya no hay más, entonces se había acumulado todo y ya era de, bueno, he tomado esta decisión, esto es así, no hay más. O sea, yo recuerdo que mi manera de poder gestionar lo que estaba ocurriendo en mi entorno era más necesito este tiempo conmigo, no me digáis nada, ¿sabes? Porque toda la información de fuera yo seguía resonando con mi vida anterior y yo me daba cuenta de que allí no había comprensión, no había apoyo, no había... Las personas cuando alguien cambia tienen mucho miedo porque no conocen a la persona y no estamos muy acostumbrados a estar con alguien que de repente tenemos la sensación de que no conocemos o que ha estado actuando durante muchos años de una manera y de repente pues actúa distinto. Entonces, yo lo hice realmente alejando, es decir, poniendo toda mi atención en mí y en lo que yo sentía y manteniéndome fiel a eso. Entonces, si lo que me llegaba de fuera era una información que a mí no me resonaba con lo que yo estaba viviendo en ese momento, realmente la apartaba. Es decir, llegué a decirle a las personas, pues no me hables, no te he pedido tu opinión sobre esto. Si quieres estar conmigo, pues te quedas conmigo y si no, pues no me digas nada porque yo sé que lo que estoy haciendo no es lo que hace la mayoría, lo sé, pero también siento que es lo que quiero hacer. Entonces, si me respetas, pues podremos estar juntos. Si no me respetas, no. Entonces, yo utilicé mucho el diálogo en ese sentido. Igualmente encontré una asertividad y una fuerza que creo que encuentran las personas cuando realmente siguen su guía interior. Y eso me permitió también que, claro, no dejarles entrar a ciertas personas con cierto sistema de creencias, no les dejaba entrar para que no influyeran, porque en aquel momento yo estaba débil de alguna manera. Ahora no me pasa, pero en ese momento sí. O sea,
muy fácilmente la información que me daban era la información que todo el mundo tenía y lo que todo el mundo hacía, ¿no? Entonces, para mí, la manera en la que lo hice fue realmente respetándome muchísimo y hablando desde el amor a las personas y decirle, bueno, pues si tú no respetas lo que yo estoy haciendo, aunque no lo entiendas, pues yo no quiero estar contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas de los libros que fue un post también muy importante se llama Te quiero y no quiero estar contigo, porque yo me daba cuenta de que yo quería muchas personas, pero no quería estar con ellas en ese momento porque esas personas estaban reflejándome algo de mí que yo en ese momento no necesitaba y lo notaba muy claramente eso. Y entonces también la vida me llevó a alejarme, incluso físicamente. Yo me fui a 800 kilómetros de donde yo vivía, porque físicamente también necesitaba esa lejanía para estar conmigo. Entonces yo lo hice así. Y creo que, bueno, ahora, ¿no? Cuando ya pasa, cuando ya estoy más fuerte en ese sentido, me doy cuenta de que muchas personas ellos querían hacer lo mismo, pero no se atrevían. Entonces, estar delante de alguien que se atreve a hacer algo que a uno le da miedo, claro, cada uno lo gestiona como puede y la mayoría de veces lo que haces es intentar que esa persona no haga eso, porque se convierte en un reflejo muy fuerte para la persona, en plan, ella está haciendo eso, yo no me atrevo, no lo hagas, porque entonces me daré cuenta de que se puede hacer. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y también respetar al otro, ¿no? Respetar el miedo del otro y el momento del otro. Y yo me acuerdo, en plan anécdota también, que al principio parte de mi familia se pensaban que estaba en una secta. Yo me enteré después, cuando quedé con una tía mía, que hacía mucho tiempo que no veía, y ella me lo contó, ¿no? En mi familia no me lo habían contado, pero mi tía me dijo, pues Eva, estuvimos mirando y todo, porque creíamos que a lo mejor te habías metido en una secta, ¿no? Y ella me dijo, y ahora resulta que la que mejor está de la familia eres tú, ¿no? Pero claro, en ese momento cuando alguien no conoce algo, lo juzga con lo que sabe. Entonces, es importante, o para mí fue muy importante, mantener ese espacio conmigo sagrado para poder seguir creciendo en ese sentido y para poder también curarme la cantidad de heridas que tenía, porque claro, yo llevaba mucho tiempo maltratándome porque estaba haciendo una cosa que yo no quería hacer y ese periodo de curación, voy a utilizar esa palabra, pues es un periodo en el que no es lo mismo estar haciendo algo cuando estás plenamente sano que estar haciendo algo cuando te estás recuperando de algo o tienes una herida o estás cojo, ¿sí? Entonces, sí, yo era como muy consciente de eso y bueno, y dejé el espacio suficiente para poder permitirme hacer lo que yo realmente quería hacer en ese momento, ¿no? Fantástico testimonio, Eva, te agradezco muchísimo. Y ya que has adentrado en el tema específico que vamos a tocar con tu entrevista, que es el miedo como un pilar de transformación en el ser humano, me gustaría que desde tu experiencia, que ya nos has narrado varias cosas, me dijeras para ti, ¿qué es el miedo? ¿Y dónde crees tú que tiene como ese origen en el ser humano? Para mí, el miedo, en mi experiencia, ha ido tomando diferentes formas. O sea, yo creo que justo antes del cambio, el miedo es un protector. O sea, en realidad lo que hace es protegerte de todo aquello que te han dicho, que tú has creído, y el miedo sale para que no lo hagas. Por ejemplo, se ve muy fácil cuando a los niños le dicen que te vas a caer, ¿no? El te vas a caer de un niño es un miedo de un adulto, no es del niño. O sea que el niño al final acaba normalizando y acaba asociando que las cosas que hace que son nuevas o que para otros son peligrosas, acaba asociando esa sensación de miedo. Y el miedo es quien protege en ese sentido. Si estamos en un precipicio y miramos para abajo, pues esa sensación, que la podemos llamar miedo, es la que va a hacer pues, o que no saltemos, que tengamos cuidado, ¿sí? O sea que yo creo que es muy importante hacernos amigos del miedo en la fase en la que estemos. Claro, después de ese momento, lo que yo me di cuenta es que el miedo me limitaba. ¿Por qué? Porque era un miedo basado en la información que me habían dado que no era mía. Entonces, yo viví eso muy, muy fuertemente con las motos, por ejemplo, ¿no? Eso también es importante, que creo que cada persona se atreva a vivir lo que realmente quiere vivir, porque allí es donde va a experienciar las cosas y no solamente las va a dejar en la teoría. Entonces, ahí el miedo yo lo detectaba y lo sigo detectando muchas veces, de como que salta, de ten cuidado con esto, pero yo ahí ya lo puedo gestionar, ya puedo saber si realmente ese miedo es mío
o es de alguien que por mi sistema de programación y mi domesticación lo puso ahí. Entonces, claro, en la primera fase el miedo es un protector, en la segunda fase es un indicador de por dónde podemos ir, y luego llega un momento que desaparece. O sea, yo no creo, no soy ninguna experta en cuáles son, muchas personas dicen, hay miedos esenciales y, por ejemplo, se dice mucho que una persona, un bebé cuando nace tiene miedo al ruido. Yo he visto bebés en circuitos de motos que hay mucho ruido y no les he visto. Entonces, yo no sé exactamente, no tengo la verdad sobre cuáles son los miedos esenciales, y en realidad me importa poco, porque lo importante es que cada persona sepa cuáles son sus propios miedos. Entonces, claro, yo tenía mucho miedo a caerme porque siempre era, ten cuidado, te vas a caer, ten cuidado, te vas a caer. A mí me decían, si te caes, te pegaré. O sea, la manera a veces de proteger a un niño para que se caiga es decirle que le vas a pegar, porque tiene miedo a que le pegues, entonces deja de hacer lo que al adulto le da miedo. Lo cual, imagínate en qué momento estamos con el miedo, qué relación tenemos con él tan grande. Entonces yo lo que creo que es lo mejor es hacerse amigo de él. O sea, realmente sentirlo y decir, bueno, yo tengo miedo ahora, ¿eh? Ok. ¿Y qué hago? O sea, ¿tengo ahora ya todos los recursos para superar este miedo? No. Bueno, pues me espero un poco más, no pasa nada, no hace falta que las cosas se hagan ya. ¿Ya los tengo? Bueno, pues voy a hacerlo, me siento preparada, voy a hacerlo. Y ahí cuando pasas esa barrera hay un montón de cosas. Claro, me acuerdo una vez, la primera vez que cogí una moto de montaña y iba por las montañas y de repente empecé a sentir el miedo y fue como, a ver, ¿no? Yo lo sentí y dije, Eva, esto no es miedo, esto es diversión pura, ¿sabes? Adrenalina. Entonces, claro, eso me llevó a dar más gas, a sentir más todo, y de repente me encontré en una situación con la moto completamente de conexión con ella, conexión con la montaña, conexión con todo, ¿no? Y claro, eso lo conseguí hacer gracias a... Eso es un ejemplo, ¿eh? Con muchas cosas más también pasa. Con la moto es más visible, por eso lo cuento, pero pasa con muchas cosas. Por ejemplo, mi manera de expresarme ahora delante de las personas es muy distinta de antes. Yo ahora puedo sentir un miedo de decirle a alguien que le quiero, decirle a alguien que estoy muy a gusto con esa persona, o da igual lo que sea, y se lo digo igualmente, ¿no? Entonces, después de eso, después de pasar ese miedo, realmente la sensación es maravillosa. Yo creo que prácticamente está la vida detrás de ese tipo de miedos. Sí, así es. Sabes que me encanta mucho cómo has enfocado y tu visión con dos palabras que casi siempre están como a la, a flor de piel para salir cuando uno desea emprender, y es fracaso y miedo. Y las connotaciones que tú le has dado son altamente positivas. Y me encanta porque es una oportunidad para que todos los que nos están viendo entiendan y sientan que las situaciones o los eventos realmente ni son malos ni son buenos, dependen de la connotación y de la estructura y el valor mental y emocional que nosotros les demos. El claro ejemplo es que tú dejaste a un lado una vida que era exitosa dentro de lo que se conserva el marco de la sociedad. Estabas bien, estabas siendo productiva, exitosa, pero había esa sensación de vacío, ¿cierto? Claro. Entonces, es bonito cuando, como tú lo nombras y lo mencionas, te permites conectar con esa fuerza interior y con esa esencia que te guía y te pone a donde realmente te puedes experimentar plena y completa, ¿no? O completo. Y aquí me surge otra pregunta, y es, ¿cómo podemos hacer para mantenernos siempre conectados con esa esencia y como con ese poder interior, Eva, y callar a nuestro ego, a nuestras estructuras mentales, que así como tú lo contabas, que a veces llegaban los familiares y te decían, o amigos, y te volvían a recordar, y están ahí como haciéndonos ese eco de lo que era, pero que ya no vibra con nosotros? ¿Cómo podemos en el día a día mantenernos centrados en esa esencia, en nuestro sueño, en nuestra pasión, para no sucumbir ante las estructuras antiguas? Claro, lo primero es dejar desde
o sea, hay cierto estrés, o yo siento cierto estrés, cuando lo que quiero es mantener siempre mi poder personal. Hay como cierto estrés, es demasiado exigente para la mayoría de personas, sobre todo al principio. Entonces, lo primero que queremos hacer es querernos, aunque no estemos conectados con nuestro poder personal. Porque si seguimos exigiéndonos a nosotros una cosa, estamos en la misma energía, sea conectar con el poder personal o sea conducir un coche, da igual. Entonces, la intención es conectar con el poder personal y si yo en algún momento no lo hago, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, sobre todo, que esta sería la segunda cosa que diría, porque todo se sigue moviendo. Entonces, si yo tengo una intención, nosotros estamos creciendo constantemente, hagamos lo que hagamos. Entonces, a veces ese estrés hace que la cosa se alargue más de lo que podría alargarse si aceptáramos que no hemos conectado y pasáramos al momento siguiente, sintiendo la vida. La vida se sigue moviendo. Tú te pones delante del sol, te sientas en algún lugar y verás que te mueves, aunque no hagas nada. Entonces, ese movimiento está intrínseco en nosotros y en la vida entera. Entonces, se trata de ir reconectando cada vez que no nos conectemos, porque ya llevamos tiempo sin él. Entonces, que lo hagamos lo suficiente hasta que creemos un hábito de estar conectados con ese poder personal y de ser nosotros mismos. Y yo diría que la clave total es no castigarnos cuando eso pasa, ¿sabes? Yo veo muchísimo esa tendencia que es de la educación, porque nuestra educación está basada en el castigo y la recompensa, ¿no? De, pues ahora no me debería sentir así, no debería de haber hecho eso. Se escucha mucho en el mundo del crecimiento personal. Pues si yo pensaba que esto ya lo tenía arreglado, ¿no? Es como, eso es una exigencia y es un castigo. Y eso no vale para nada. Es decir, bueno, sí, vale para aceptarlo y darnos cuenta de cómo estamos programados. Pero si hacemos eso, lo que hacemos es, estamos en lo mismo. Entonces yo creo que la clave para hacer eso es tener la intención de conectar con ese poder personal, cuando no lo hagamos, reírnos de nosotros mismos, querernos igualmente como querríamos a otra persona que le pasara lo mismo y continuar. O sea, tener esa sensación de que tenemos una tendencia natural a la evolución y al crecimiento y que si dejamos de resistirnos, vamos a seguir haciendo eso, vamos a seguir conectando con eso, porque al ser un crecimiento requiere una serie de tiempo y de hábitos y de cambio de hábitos y de cambio de actitud ¿sí? Entonces, esos son detalles muy importantes independientemente de lo que se haga, ¿sí? Independientemente Sí. Hay muchos recursos, hay muchas maneras de conectar con nuestro poder personal. Y siempre queremos mantener el amor hacia nosotros como algo básico, porque no sirve de nada hacer las cosas muy bien, estaríamos en lo mismo, si cuando las hacemos un poco mal, por juzgarlo, nos castigamos, nos maltratamos, ¿sí? Nos insultamos. A veces tú escuchas a alguien, es que seré tonto o seré tonta, seré inútil, y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que hicieron con nosotros. Entonces, para mí esa es una manera excelente de conectar con ese poder personal y sobre todo de que de poder establecer una relación con nosotros mismos maravillosa, la misma que tendrías con alguien que amas, que si le pasa algo y se equivoca en algo, que probablemente con el tiempo no será una equivocación, pero vamos a suponer que es una equivocación, no pasa nada, ¿sabes? De la vida sigue, continúa, sal de ahí, ¿sabes? Porque lo que hacemos por programación es mentalizarlo casi siempre. Mentalizarlo de hacerlo diferente. Entonces, para la mente, pásalo al corazón, siente. Y ánclate al momento, a lo que estés viviendo en ese momento. Sal de la cabeza. El poder personal no está en la cabeza. Yo creo que no está en la cabeza. Totalmente, así es. Y me gusta mucho también que hayas tocado el tema del amor y de permitirnos amarnos, aceptarnos y reconocernos como somos, como seres humanos que estamos experimentándonos en diferentes emociones. Y, y también me gusta que haces mención a cómo estamos con el condicionamiento
que nos ha dado la educación, ¿no? La cual, pues no solo la educación, la sociedad también, nos movemos bajo el esquema del premio y castigo, ¿no? Lo narrabas tú con ejemplos tan básicos como el niño. Si te caes, te pego. O sea, es una, si bien es cierto, lo hacen con la intención de que la persona o que el niño no se golpee y tenga un trauma, resulta que quizás evitamos ese trauma en el instante, pero a futuro estamos creando un trauma mucho más grande y profundo, que es el prefiero no hacer algo que me hace feliz por evitar un dolor o un castigo o el que dirán. Y son programas mentales o creencias limitantes que hemos venido arrastrando a lo largo de la existencia de la humanidad, ¿no? Pero cómo también tú empiezas a manifestar y a expresar que desde el amor propio o del el autoconocimiento o el permitirte experimentarte completa, plena, te permite ir borrando o ir transformando esas creencias. Y cierras con una frase que me deja totalmente claro, y es que el poder personal no está en la mente. La mente es tan solo un instrumento, ¿no? Un instrumento para poder manifestar esa esencia y ese propósito de vida con el cual venimos. Sé que tienes dos libros maravillosos que han sido éxito total en Europa, y aquí en América también ya hay ejemplares de ellos. Eh, Tu más reciente libro es Tu Poder Ninja, Despierta tu Poder Ninja. ¿Cómo surge este libro y cómo crees tú que cualquier persona que lo lea pueda verse impactado o favorecido o beneficiado con sus enseñanzas? Yo creo que todos llevamos un ninja dentro. En el concepto ninja, de una de las traducciones de ninja, nin quiere decir perseverancia y ya significa persona. Entonces, el ninja es una persona que se conoce mucho a sí mismo, que conecta mucho con la naturaleza, que conecta con sus dioses o con Dios o con lo que crea, mucho con su espiritualidad, conoce muchísimo su cuerpo, lo que puede hacer, se entrena constantemente y procura no luchar, que es una de las pocas cosas que saben, o sea, aunque sea un gran luchador, procura no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que todos llevamos un ninja dentro. Yo, en el momento en el que el libro empieza, yo empiezo a encontrar esa conexión con el mundo del arte marcial y lo que yo estoy viviendo cada día, para mí es una representación que puede ayudarnos a comprender mucho el potencial que tenemos. Entonces, esta sensación de que todos tenemos un ninja y que podemos despertarlo y podemos conectar con él, es una forma también como general de sentir que en realidad todos formamos parte de algo muy grande y que cada uno de nosotros tenemos nuestras habilidades y las podemos desarrollar. Entonces, ese libro tiene esa intención totalmente de poder llevar a la vida, al día a día, que lo podamos vivir de la forma en la que nosotros tenemos, tenemos dentro, ¿no? de nuestros valores, conectar con nuestros valores, realmente sentirnos. Yo creo que una palabra clave también en este mundo es poder sentirnos, sentir qué es lo que queremos hacer en cada momento, quiénes somos. Entonces, eso está muy, muy relacionado con el ninja, además de que es para mí también abrir en Europa con un libro una cultura distinta, una filosofía distinta de la que nosotros tenemos aquí, también me hacía mucha ilusión en ese sentido, porque llevo mucho tiempo conectado con este arte marcial y es una manera de ver que hay otras filosofías, ¿no? y de despertar la curiosidad en otras personas y sobre todo romper ese estigma que tiene el ninja como un ser pues, que ha vendido Hollywood como alguien que mata, ¿no? Y que Sí. asesina, cuando es alguien realmente muy rico interiormente, ¿no? Qué bien, qué bien. Es interesante poder brindar nuevas perspectivas desde donde uno se puede experimentar. Y lo que tú dices, impactar la cultura occidental con algo de Oriente es ya un gran avance, ¿no? Em, Claro,
Sí, hay conceptos que pueden ayudarnos mucho. Por ejemplo, está el Fudoshin, que es el concepto del corazón inmutable. Nosotros que antes, cuando has dicho la mente, has utilizado la palabra instrumento. Y claro, la mente es un instrumento y como cualquier instrumento, si está mal afinado, no suena bien. Entonces, queremos afinarlo. Y una de las maneras de afinar la mente es saber que la mente la utilizamos, no nos utiliza ella a nosotros. Y para hacer eso, cuando ya llevamos mucho tiempo de programación y de domesticación, es importante cambiar ese enfoque hacia el corazón. Entonces, por ejemplo, en el mundo, en el concepto del Fudoshin, por ejemplo, se busca ese corazón inmutable, se busca el saber primero cuál es la esencia de nuestro corazón, que en realidad, lo que yo creo ahora es que la esencia del ser humano el ser humano es un ser generoso por naturaleza, es un ser amoroso por naturaleza, es un ser cooperativo por naturaleza, es un ser que siente por naturaleza. En cambio, si te fijas en la educación, todo es pensar, competir, ¿sí? Esto es Hacer. todo lo contrario. Claro, si se educa a las personas para si yo puedo conseguir algo, pues, y se lo he de quitar a otro, pues se lo quito, ¿no? En lugar de cooperar. Y yo creo que los valores de los seres humanos son distintos de los que nos enseñan y para mí están mucho más acordes, son mucho más congruentes con este tipo de filosofía. Qué interesante, qué interesante. Y con respecto a lo que estás diciendo, debemos también partir de que somos mamíferos y como mamíferos vivimos en manadas, ¿no? Y la función de la manada es cuidarse, protegerse, avanzar juntos y la sociedad y la educación, volvemos a lo mismo, lo que se ha encargado es de manejarnos desde el logro, desde el premio, el éxito, y ha mitigado o nos ha dejado en un segundo plano el sentir, ¿no? Nos han movido desde el hacer más que desde el ser. Y creo que ahí es donde empieza esa crisis en los seres humanos cuando llega un momento en que te das cuenta, como tú nos lo contabas al principio con tu historia, que a pesar de haber hecho muchas cosas, de haber conseguido muchos logros, había esa sensación de frustración y de, como tú misma la llamaste, de fracaso, porque estabas fracasando a tu esencia y a lo que realmente te vibraba como ser humano, ¿no? Claro, yo recuerdo, perdón, ¿eh? No, no, Recuerdo perfectamente la sensación de que los logros de los demás, o sea, por un lado me alegraba y por otro, pero por otro más fuerte tenía la sensación de que si otro lograba algo y yo no, ¿sabes? Era como una sensación muy extraña en la que profundicé mucho para darme cuenta de que era una cuestión de programación, de que a mí me habían programado en una clase hay 30 niños y hay que ver cuál es el mejor, ¿no? Y si alguien es el mejor, yo ya no soy el mejor. No puede ser que él sea el mejor gracias a que yo, cuando terminamos, estoy con él o le ayudo. No, eso es como un segundo plano, ¿no? La sociedad, nuestra sociedad siempre vende la imagen, el que se ve, el que... Entonces, yo me di cuenta de mi sensación real de amigas mías o amigos míos que tenían éxito en cosas y yo, sí, me alegraba porque eran mis amigos, pero tenía como una sensación de, vaya, ellos lo han logrado y yo no, ¿no? Entonces, claro, profundicé mucho en este pensamiento, en esta programación, porque realmente, hasta que yo no empecé a sentir el logro de otro como mi propio logro, como parte de esta manada que tú has llamado, ¿no? Esta comunidad de 8.000 millones de personas en el mundo y todos otros seres vivientes, hasta que no conecté con ese valor esencial que es muy importante, claro, siempre había algo ¿no? Una sensación poco poderosa, voy a llamarle, ¿no? Y en el momento en el que profundicé y realmente conecté con eso, claro, imagínate, se multiplican los logros constantemente, ¿no? Es como, de repente eso es otra visión, es como que el otro eres tú, ¿no? O sea, y eso es una cosa muy, muy, muy bonita, creo, y aparte creo que es un valor esencial del ser humano, que lo tenemos todos dentro y que es una cuestión de profundizar en ello. es bonito. Es importante darnos cuenta, ¿no? Creo que ahí radica como el plus
o el punto que nos permite saltar a lo que realmente queremos. Es el hacer conciencia, el hacernos no solo conciencia, como tú lo dices, hacerte responsable de lo que estás sintiendo y entender el valor, la categoría que tú le estás dando a eso que estás viviendo, ¿sí? Y saber desde cuál lado de la balanza te estás moviendo, si desde el mental o desde realmente tu esencia y tu amor, que era lo que hablabas de la técnica del ninja, ¿no? ¿Me recuerdas el nombre? El Fudoshin. El Fudoshin es la representación de un dios japonés que aparte lleva, creo que es una cuerda y una espada en un lado y lleva un gorro de... Bueno, se puede, si lo buscas por Google lo encontrarás enseguida, pero es una representación del corazón inmutable, se llama Fudoshin. Exacto, es bonito tener como esa claridad desde dónde nos estamos moviendo, ¿no? Si desde nuestra mente, que quiere tener el control, que quiere tener la razón, o desde nuestro corazón inmutable, que sabe realmente lo que es y para qué, ¿cierto? Desde esta nueva parte en la que estamos de nuestra entrevista, Eva, ¿cómo, qué le recomendarías tú a las personas que nos están viendo y oyendo para que cada vez que tengan ese momento de duda, pongámoslo así, que tiene una menor connotación negativa, ¿qué le recomiendas para que en esos instantes de duda puedan tener la posibilidad de cambiar la balanza hacia el lado más positivo y superior de cada uno? La duda es un gran maestro, ¿eh? La duda no dura para siempre. Sí, yo cuando dudo no hago nada. Wow. Porque sé que la duda llegará un momento que desaparecerá y dejará de ser duda. O sea, es como una antesala de una decisión. Entonces, a veces es delicado querer ser positivo porque ya estamos aquí otra vez. Es como tengo una duda y pienso, no, tengo una duda, punto, voy a seguir viviendo, voy a seguir viviendo, voy a seguir experimentando, voy a seguir sintiendo, voy a seguir tocando, voy a seguir mirando, voy a seguir sin hacer nada, me refiero a nada programado, ¿vale? O sea, yo voy a seguir viviendo y la duda desaparece. Da igual cuánto tarde. O sea, la duda está bien tenerla, ¿sabes? También es una energía bonita porque, sobre todo porque incluye muchas posibilidades la duda. Entonces, incluso si estoy dudando porque me han programado para dudar, llegará un momento en que dejaré de dudar. Y yo quiero confiar, es como conectar con algo más grande que nosotros. Cuando existen este tipo de sentimientos, como la duda, yo soy pequeña, si yo dudo, soy pequeña, ¿sí? En el sentido de, es como, yo dudo, pero las respuestas están ahí, están en el interior, están en la vida, están en la experiencia, están en el planeta, están ahí. Entonces, para conectar con esas respuestas necesito salir de ahí. Para salir de ahí, si estoy dudando, pues no quiero dejar de dudar, quiero dudar hasta que deje de dudar, ¿se entiende? Es ese cambiar que tú has dicho antes del hacer por el ser. Si yo sigo queriendo hacer cosas, me estoy perdiendo, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su conexión consigo mismo. Entonces, si dudas, respira hondo las veces necesarias hasta que llegues a la siguiente cosa y a la siguiente cosa, llegará un momento que dirás, ah, mira, ahora ya lo sé, ¿sí? Y a veces es una respuesta de alguien de fuera, a lo mejor estás expresando algo con alguien, con una persona y de repente dice algo y te resuena, ¿verdad? Y dices, ah, mira, ¿ves? A lo mejor yo no lo estaba encontrando ahora, porque como todos formamos parte de esta conexión, de esta comunidad, de esta maravillosa humanidad, muchas veces otras personas, hasta puede ser un vídeo, puede ser esto en este momento, ¿no? O sea, esa grandeza de que la respuesta está y yo la voy a tener o la voy a sentir o va a salir de dentro o llámale como quieras cuando deje de intentar ser diferente de como soy en ese sentido, ¿no? Como estoy siendo en este momento. ¿Se entiende? Sí,
yo lo entiendo. Es decir, a ver si te he seguido la idea. Aquí lo importante es, ante la duda, primero quitarle la connotación de que sea algo negativo. Es una Perfecto, oportunidad, ¿cierto? Y me gustó eso que claro. dijiste. Siempre que hay duda, es el instante anterior a una gran revelación, a una nueva dimensión. Entonces, respirar es una gran estrategia para permitir que la información que tú necesitas, que generalmente está en el interior, pero como también lo decíamos antes, si aún no has logrado conectar con esa sabiduría interior, te permites a través de la respiración y de ese instante de duda que el universo confluya y te lleve, te traiga la respuesta, la que tú necesitas, ¿cierto? ¿Es algo así lo Sí, que me estabas así diciendo? es, sí, sí, así es, sí. El resumen práctico sería, si dudo, me espero. Fantástico, fantástico porque también con este sentido de inmediatez en el que andamos en este preciso instante de la humanidad, donde todo está al nivel de deslizar el dedo en una pantalla y ya lo tienes, eh, hay una presión muy grande, ¿no? En los resultados, volvemos a lo mismo, hace parte de la programación, de que Claro, tú, además, sí, sí, Didi. que al instante en que tú haces un clic, tienes ya todo a la mano, al alcance de tu mano. Y realmente Claro. hay procesos que son, que toman un poco más de tiempo, ¿no? Y que son maravillosos, porque además allí hay mucho aprendizaje, mucho conocimiento de uno mismo, mucho conocimiento del mundo, mucho conocimiento de cosas que todavía no sé. Hay muchísimo y además es que está mal visto dudar. O sea, fíjate que también estamos en una sociedad que en realidad lo que queremos es tener la razón sobre algo, que es una auténtica salvajada porque nadie sabe nada. Yo todo lo que estoy diciendo ahora, en realidad, es lo que yo creo, pero primera que me puede cambiar mañana, porque si yo miro quién yo era hace 5 días, probablemente ahora he cambiado y no te digo nada de hace 10 años. Entonces, yo ahora creo una cosa, no creo que exista una verdad absoluta, menos 4 conceptos claros del universo, ¿no? Que son claros que cada persona, pues como no dañará a nadie, este tipo de cosas. Aparte de eso, en realidad cada uno tiene sus verdades en ese sentido. Entonces, realmente está mal visto dudar. Es como, no puedo dudar, tengo que hacer ver que no dudo y que lo tengo todo claro. No, eso es una locura. O sea, también forma parte de la programación. Cuando un niño dudaba, levantaba la mano y hacía una pregunta, pues si el profesor tenía mal día, decía, pues esa pregunta es una tontería. Entonces, al final, llega un momento que dejo de preguntar y hago ver que no dudo. Pero es una locura. O sea, dudar es simplemente que están todas las posibilidades y que todavía no he elegido una. Entonces ya la elegiré, ¿no? O sea, sentirnos cómodos también en esa duda y poder decir, pues no lo sé, ¿no? Una gran respuesta a muchas preguntas. Oye, ¿qué vas a hacer? Pues no lo sé. Y ya está. Porque Sí. el no lo sé no dura para siempre, no es no lo sé, es no lo sé todavía. Ya lo sabré, cuando lo sepa ya te lo diré, ya te llamaré y te lo contaré, ¿sí? No lo sé es una gran respuesta. Oye, me encanta la dirección que ha tomado esta entrevista porque hemos abordado unas encrucijadas que considero que las personas que nos están acompañando muy seguramente las han experimentado y hemos podido darle una visión mucho más amplia y clara para que tengan más recursos de cómo experimentarlas y transitarlas, no desde el juzgar, sino desde la posibilidad. Y eso me ha encantado. Y creo que en este momento me surge otra pregunta que tiene mucho que ver, quizás con la cual podemos reunir lo que hemos venido hablando, y es, ¿qué le dirías tú a las personas que están listas para cerrar un ciclo y empezar uno nuevo? ¿Qué, qué valores o qué tips le darías tú para que cierren con total certeza y tranquilidad esa etapa de su vida o ese periodo o ese evento en su vida y se abran a lo nuevo que quieren experimentar y vivir? Les diría que encuentren esa confianza en ellas mismas. O sea, que si realmente
tú fíjate que dices, las que están listas para, ¿no? Si tú estás lista para algo, lo vas a hacer. Entonces, también hay un elemento, les diría una cosa, todo está conectado. Entonces, a veces queremos cerrar una puerta y abrir otra, pero a lo mejor si la dejo medio abierta, me pasa la corriente durante un rato y puedo estar con menos calor, ¿no? Entonces, eso también es otra forma de actuar que es muy de la sociedad, ¿no? Cierro y comienzo, y está todo conectado. O sea, si tú vives plenamente, si realmente tu vida es un todo lo que haces, desde que te levantas, desde que te vas a dormir, incluso mientras duermes, te das cuenta de que la persona que te has encontrado al cerrar una puerta es la persona que conoce a quien vas a abrir la otra. Entonces, cuando si estás lista para hacer algo, pues hazlo. Porque la confianza, la seguridad que buscamos no está en lo que estamos haciendo, está en nosotros. O sea, se podría ir todo al traste, como se dice aquí, y seguiríamos manteniendo esa confianza y se volvería a construir algo y volveríamos a tener el poder para hacer algo. Así que yo creo que la clave es sentir plenamente la tranquilidad, la seguridad y la confianza, nunca en lo que hacemos, sino en lo que somos. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, ya nos estamos acercando hacia el final de nuestra entrevista, que ha sido un viaje muy interesante, Eva, donde hemos manejado, como te decía hace un instante, muchas variantes, ¿no? Muchas variantes y puntos de inflexión donde tal vez ante el miedo preferimos quedarnos quietos. Y aquí le hemos dado otra connotación y otra mirada. Me gustaría, ya para cerrar, ¿con qué mensaje dejas tú hoy a nuestro público con respecto al miedo como pilar de transformación en la vida del ser humano? Pues mi mensaje es que el miedo nos atrevamos a sentirlo plenamente. O sea, es decir, dejemos de tenerle miedo al miedo y empecemos a sentirlo plenamente y a utilizarlo, ¿sí? A utilizarlo y sobre todo a flexibilizarnos. Es decir, si yo hoy con el miedo me quedo parada, como has dicho ahora, pues me quedo parada, no pasa nada. Porque eso no significa que luego no pueda con el miedo moverme, ¿sí? Porque depende mucho de en qué momento estoy, depende mucho de dónde estoy. O sea, y lo pongo muchas veces como ejemplo. Si una persona pesa 120 kilos y le dicen que para sentirse mejor necesita correr 8 kilómetros, no, va a ser diferente de alguien que pesa 70 por una cuestión de leyes universales. Siempre hay excepciones, ¿eh? Pero es importante saber dónde estamos para poder gestionar las cosas en todo momento con lo que tenemos y dónde estamos. Entonces, no es lo mismo estar en una oficina 8 horas al día que estar en una playa 8 horas al día. No es lo mismo, el entorno no es el mismo, yo no estoy igual, mis células no están igual. Entonces, es importante que esa gestión que hagamos la hagamos con flexibilidad. Con la flexibilidad de que hoy estoy actuando de una manera y a lo mejor mañana puedo actuar de otra. Con lo cual, no me condiciono a mí misma. La idea es no condicionar lo que hacemos y añadirle la flexibilidad necesaria para saber que estamos en constante crecimiento. Fantástico. Sí, así como la verdad, ¿no? Es dinámica. Y nosotros también somos seres dinámicos, que interactuamos en un entorno donde nos proporcionamos todos los recursos y las experiencias que necesitamos para evolucionar, ¿cierto? Sí, así es. Por último, me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿cómo podríamos encontrar o despertar nuestro propósito de vida? Y si lo crees posible. Lo creo posible. Creo que no tiene por qué haber solamente uno. Creo que pueden haber más, que eso también es una cosa de la programación, de encuentra tu propósito de vida. Y si tengo muchos, ¿no? Pues también sentir que puedo tener más de un propósito de vida. Y para encontrarlo es o al menos así ha sido como me ha pasado a mí, es muy importante respetarse. O sea, respetar
lo que sentimos en cada momento y dejar de escuchar a los demás y a mí. Yo me paro y me gusta lo que estoy viendo porque resulta que me llama la atención el color, la forma y lo que sea, y alguien me dice, eso es una tontería, porque eso se le dice mucho a los niños, eso es una tontería, respetar lo que yo estoy viviendo. El propósito de vida o los propósitos de vida están aquí. O sea, todas las personas lo sienten, lo que pasa es que hay demasiado ruido para poder oírlos. Entonces, hay que sacar ese ruido, hay que estar en silencio, hablar menos, escuchar más, ¿sí? Observar más, quitarnos esa necesidad de tener razón, cosas que nos permitan vivir cada instante plenamente para poder detectar con qué vibramos, con qué resonamos, qué es lo que realmente nos hace sentir absolutamente vivos. Ahí es donde están nuestros propósitos de vida. Maravilloso. Muchas gracias, Eva. Creo que con esta última frase quedamos totalmente convencidos de que sí podemos encontrar nuestro propósito y además, creo que en este instante, como tú lo decías, siempre nos han dicho que es uno. Parece fantástico saber que podemos tener varios y podemos impactar mucho más a la humanidad, ¿no? A este planeta, dejarlo un poquito mejor de como lo encontramos. De verdad que sí quiero agradecerte el haberte tomado este tiempo y compartir con nosotros tu experiencia, no solo de vida, sino de aprendizajes, tu historia y regalarnos tantos tips y tantas percepciones nuevas con respecto a cómo podemos fluir día a día. Muchas gracias, Eva. Gracias, Marilu, gracias por lo que estás haciendo, por lo que estás dando, por esa energía tan maravillosa que tienes y gracias a todas las personas que están en este momento aquí y ahora. Así es. Entonces, ya sabemos que tenemos muchas posibilidades, también muchos tips. Empezar como lo dijo Eva ahorita al final, respirar, conectarnos con lo que nos hace sentir vivos, callar nuestro ruido externo y empezar a escuchar nuestra voz interna, ponerle voz a nuestros sueños y a nuestro propósito de vida. Muchas gracias, Eva, de verdad que sí. Quedo infinitamente agradecida con tu participación en esta cumbre. Te deseo un resto de día maravilloso para todos ustedes también. Recuerden que esta grabación la van a encontrar en la plataforma de la cumbre Despierta tu propósito, donde también vas a encontrar todas las redes sociales donde puedes seguir a Eva Sandoval y adicionalmente podrás dejar tus comentarios después de esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, por dejarse sorprender y nos vemos en la próxima entrevista.